Buenos días. En el siguiente video observaremos el análisis de falla del puente del Pescadero por fatiga. Antes de comenzar debemos de saber qué es una fatiga. La fatiga es la situación en la que se encuentran distintas piezas sometidas a cargas cíclicas cuya intensidad posee un valor inferior al crítico de ruptura del material. Análisis de falla del puente de Pescadero. Este caso trató de la falla por colapso de un puente metálico que se encontraba ubicado en la región de Pescadero, sobre el cual se realizó un análisis metalúrgico en algunas juntas soldadas, encontrándose evidencia de fatiga y la presencia de disposición de cordones no recomendados por Código de Construcción de Puente, el cual colapsó después de 10 años de servicio con base en elementos estructurales extraídos del puente de fallo. Se realizó un estudio fractográfico, mecánico y químico con el fin de establecer las posibles causas de falla del puente desde el punto de vista metalúrgico. Acá podemos observar las imágenes del puente tiempos antes de la falla y unos instantes posterior a esta. Esquema de los elementos estructurales con los cuales se realizó el estudio de la falla del puente de Pescadero. En nudos de unión de pendolón, arco, se observaron fracturas por fatiga, en uniones soldadas en varios sitios, lo cual se evidenció por una apariencia de fractura suave de crecimiento estable de grieta, combinada con una zona de apariencia fibrosa de fractura súbita, final de colapso del puente. Dado que el colapso del puente fue procedido por la generación de grietas en uniones soldadas, se consideró importante examinar la combinación de las propiedades de resistencia y tenacidad, con el fin de estudiar tanto la capacidad de soporte de carga como la tolerancia de defectos de las uniones soldadas. Con base en los elementos estructurales extraídos del puente de falla, los cuales fueron suministrados por el Instituto Nacional de Vías, INV, se realizaron los estudios mecánicos, químicos y factográficos con el fin de determinar las características mecánicas y químicas de los materiales empleados en la construcción de los elementos de falla y establecer el modo de falla mediante el estudio fractográfico. La caracterización mecánica se realizó mediante ensayos de tracción en probetas maquinadas a partir de secciones de materiales extraídos de platina antiazadora, platina de arco y perfiles de pendolón. Los ensayos se realizaron de acuerdo a las recomendaciones de la norma ACMA 370. También se realizaron ensayos de dureza en la unión soldada de antiazador, platina de arco, con el fin de detectar posibles excesos de dureza en la zona afectada por el calor. Los análisis químicos se realizaron por espectrometría, también en muestras de platinas antiazadora, platina de arco y pendolón. Ensayos de tracción. Se realizaron ensayos de tracción en probetas planas de platina de arco, perfil de pendolón y platina antiazadora, para establecer las propiedades mecánicas en tracción de los materiales de construcción de cada uno de estos componentes involucrados en la falla. Los resultados de los ensayos realizados cumplen con las especificaciones de los planos de construcción, donde se estipulan los aceros ACMA 36 y ACMA 572 grado 50. Pendolón. Se determinó que esta construcción de arco ACMA 36, los resultados de los ensayos de tracción, se comparan respecto a las especificaciones según la tabla número 1, donde podemos observar las propiedades mecánicas en tracción del pendolón. Arco. Se determinó que está construido de acero ACMA 572 grado 50. Los resultados de los ensayos de tracción se comparan respecto a las especificaciones según la tabla número 2, en donde podemos observar las propiedades mecánicas en tracción de platina de arco. Antiazador. Se determinó que está construido de acero ACMA 572 grado 50. Los resultados de los ensayos en tracción se comparan con respecto a las especificaciones según en la tabla número 3. Análisis químico. Se realizaron ensayos químicos en probetas de platinas de arco, perfil de pendolón y platina antiazadora, para establecer la composición química de los materiales de construcción de cada uno de los componentes. Los ensayos realizados cumplen con las especificaciones de las normas correspondientes a acero ACMA 36 y ACMA 572 grado 50. En la tabla número 3 podemos observar las propiedades mecánicas en tracción de antiazador y en la tabla número 4 podemos observar la composición química del pendolón. El porcentaje de fósforos encontrado en el análisis químico es ligeramente superior al máximo especificado pendolón. Sin embargo, se considera que esto no tuvo incidencia en la falla porque los pendolones no desarrollaron grietas.
como podemos observar en la tabla número 5, la composición química de platina de arco, y en la tabla número 6, la composición química de platina antiesador. La soldabilidad del acero en relación con la susceptibilidad del agrietamiento por soldadura se puede estimar aproximadamente empleando el concepto de carbono equivalente, en el cual se puede calcular empleando las siguientes fórmulas, entre las cuales se tienen las que podemos observar en las diapositivas, donde según esta ecuación, si el carbono equivalente es menor del 0,35, se considera que el acero se puede soldar fácilmente. De acuerdo con los análisis químicos, se obtienen los siguientes resultados para el acero ASMA 36 y para el acero ASMA 572 grado 50. Luego de los aceros se puede soldar normalmente sin problemas de agrietamiento durante el proceso. Perfiles de dureza. Se efectuó la toma de dureza en la sección transversal de cordones de soldadura en platina antiesadora y platina inferior de arco. En la siguiente tabla podemos observar los perfiles de dureza en cordón de soldadura de antiesador, platina inferior de arco. En general, estos perfiles de dureza se consideran normales con una dureza promedio en la zona afectada por el calor entre los correspondientes del metal base y metal de soldadura. Dimensiones de cordón de soldadura. Se tomaron las dimensiones del brazo de soldadura del cordón de filete. En la siguiente figura podemos observar el cordón de soldadura de platina antiesadora y platina inferior de arco. Antiesador, platina inferior de arco. Según las dimensiones de plano, 3,16 pulgadas y 4,76 milímetros. Según las dimensiones tomadas en la sección transversal, cordón 7,5 milímetros y 6,7 milímetros. Platina de arco. Según las dimensiones de plano, 1,4 pulgadas y 6,35 milímetros. Según las dimensiones tomadas en sección transversal al cordón, 7,0 milímetros. Factografía. Con base en las observaciones de fractura de los elementos de falla suministrados por el INB, se encontró lo siguiente. Fractura en unión platina antiesadora y platina inferior de arco. Se observa una apariencia de fractura suave a través del cordón de soldadura, característica de una fractura producida por un crecimiento progresivo de grietas por fatiga. Acá podemos observar la fractura por fatiga a lo largo del tramo del cordón de soldadura de platina antiesadora, platina inferior de arco. Se observan marcas de playa y defectos en la raíz de la soldadura. Fractura en unión de platina inferior de arco, soporte del pendolón. Las grietas de fractura se encuentran en la platina inferior del arco, en los extremos del soporte del pendolón. La mayoría de las grietas presentan características de fatiga, es decir, una zona de apariencia suave de crecimiento progresivo de grieta, seguido de una zona de apariencia fibrosa de ruptura súbita. En algunos casos, las grietas de fatiga crecen hasta encontrarse una discontinuidad, generando una delimitación. Para que se proponga estas grietas se deben haber presentado un esfuerzo cíclico de tracción fluctualmente en dicho sitio. Conclusiones, conceptos de fallas y recomendaciones. El tipo de falla se presenta por un proceso de iniciación y crecimiento progresivo de grietas hasta cuando se presenta la falla súbita final. Las grietas de fatiga se hubieran podido detectar oportunamente por las inspecciones periódicas empleando ensayos no destructivos con los códigos correspondientes. Se recomienda evitar la construcción de estructuras dinámicas, cordones intermitentes de soldadura, al igual que la penetración incompleta del cordón.